Proclamación del Santo Evangelio. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Con el Evangelio de hoy concluimos el famoso y célebre capítulo 6 de San Juan, más conocido como el más profundo y expresivo discurso y reflexión teológica sobre la Eucaristía, llamado por los teólogos y escrituristas el discurso del pan de vida. La ocasión de esta parte final del Evangelio es la gran dificultad que tiene el ser humano para aceptar la verdad de fe de que Jesús, la vida de Jesús, la vida de Dios, mora, está presente en un pedazo de pan. De alguna manera, los discípulos se escandalizaron y decían: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacer caso?». Jesús, también entendiendo la dificultad de ellos, les dice: «Esto los hace vacilar», y hace una afirmación, una formulación central: «El Espíritu y solo el Espíritu es quien da la vida. La carne, lo mundano, no sirve para nada». A renglón seguido afirmará Jesús: «Las palabras que les he dicho», hablando precisamente de este capítulo 6 del discurso del pan de vida, «son espíritu y vida». Y con todo, algunos de ustedes no creen. Amigo, escucha, a través de la web, ¿en verdad has creído que Jesús vive en el pan eucarístico? ¿En verdad sientes que recibes la vida de Jesús cuando lo comulgas en la comunión sacramental? ¿Sientes verdaderamente la presencia de Jesús, amigo, frente al sagrario? El mundo de hoy y el hecho de encontrar capillas vacías demuestra que el ser humano experimenta una grande dificultad para asumir la fe eucarística. Y no hablamos del no creyente, no hablamos del agnóstico, no hablamos del llamado ateo, hablamos del católico, del bautizado. Ciertamente, si nosotros de manera firme y concreta creyéramos en la presencia de Jesús, Eucaristía, de Jesús que vive en el pan de la vida, en el pan eucaristizado, con toda probabilidad que viviríamos más frecuentemente en presencia del Señor, iríamos más a los sagrarios, iríamos más a las capillas, iríamos más a la casa de Dios. La dificultad de los hombres de hace 20 siglos que se escandalizaron, y dice el Evangelio que algunos de ellos abandonaron a Jesús, es la dificultad del hombre de todos los tiempos. La fe no admite una prueba verificable, una prueba constatable en laboratorio. La fe es un don, es un regalo de Dios y como tal se debe de recibir así. Sintámonos privilegiados si con naturalidad recibimos esa fe eucarística
y encontramos en Jesús, en la comunión eucarística, la vida divina que llega a nosotros, no nos escandalicemos si otros tienen dificultades. Tenemos un ejemplo claro cuando Jesús, viendo cómo algunos de los discípulos, o por lo menos de los que le escuchaban, lo abandonan, dirigiéndose claramente a los discípulos les dice: ¿ustedes también quieren abandonarme? ¿Ustedes también quieren marcharse porque les digo que yo soy ese pan de vida, que yo vivo en ese pedazo de alimento, en ese poco de comida? ¿También se escandalizan de mí? Pedro toma la palabra como siempre lo hace, siguiendo una tradición de su liderazgo y de su temperamento un poco impulsivo, y le dice: Señor, nosotros abandonarte a ti, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos y creemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios. Los discípulos de Jesús no pueden comprender el mensaje que les presenta en el sentido de comer su propia carne y beber su propia sangre. Les parece un lenguaje casi antropofágico y de alguna manera se escandalizan. Jesús habla en un sentido más espiritual. De hecho, afirma que sus palabras son espíritu y vida y que la carne no sirve para nada. Pero los discípulos que lo escuchan, al igual que muchos hombres hoy, no alcanzan a comprender la complejidad y, si se quiere, la exigencia del Evangelio. Por eso viven una tentación universal. Una vez haber conocido a Jesús, sienten el deseo de abandonarlo, de marginarse de los caminos del Evangelio. A los discípulos les aconteció hace 2000 años y hoy nos sigue aconteciendo a nosotros. Cuando experimentamos dificultades, pruebas, cuando encontramos que el Evangelio es exigente, de alguna manera, de forma inconsciente, buscamos abandonar los caminos del Señor o por lo menos desanimarnos. La pregunta que hoy plantea Jesús a sus discípulos no puede ser más existencial. También dirigida a Pedro este interrogante: ¿tú quieres abandonarme? Ante las dificultades Jesús nos interroga: ¿también ustedes me van a dejar? La respuesta de Pedro es paradigmática de lo que es el seguimiento auténtico, la fidelidad del discípulo de Jesús. En efecto, responde: Señor, abandonarte yo, abandonarte nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pudiéramos afirmar con Pedro: solo tú tienes palabras de sabiduría, solo tú tienes palabras de paz, capaz de mitigar los desasosiegos del alma. Solo tú tienes palabras de fortaleza, que son capaces de levantarme cuando me siento caído en la vida. Solo tú tienes palabras de consuelo cuando la melancolía asalta mi espíritu. Solo tú tienes, Jesús, palabras de esperanza cuando me siento desesperado por una situación particular de mi historia personal. Qué hermoso Evangelio, y de alguna manera hoy Jesús dirige esa pregunta a tu vida y te pregunta: ¿quieres seguir conmigo? ¿Quieres acompañarme cargando la cruz de cada día? ¿Quieres asumir las exigencias del Evangelio? Tu respuesta, piénsala muy bien, no puede ser abandonar al Señor. En el mundo seguramente encontrarás 1000 propuestas de vida, pero todas ellas son limitadas y todas ellas contienen en sí mismo una falsedad, porque son propuestas de hombres con ideologías, con intereses, con perspectivas particulares que le quitan universalidad y validez. La vida nos va enseñando en la medida en que pasan los años que en el Evangelio hay una sabiduría universal, aplicable a todos los hombres, de todos los tiempos, una verdad profunda que expuso con gran sabiduría la persona divina de Jesús. Si yo, sacerdote, en este momento me hice una reflexión, me desvinculara de mi fe cristiana católica, ¿a dónde iría?
estoy cierto que iría a ninguna parte, a ningún lado, porque por más que conozco de filosofías humanas, de ideologías contemporáneas, descubre uno las incoherencias, los errores y las medias verdades que presentan. Si bien es cierto, para una persona de corte racionalista es difícil comprender la verdad de la Eucaristía y de Jesús que vive en ella, también es bien cierto que un creyente que abandona su fe en el fondo naufraga en el mare magnum, en el mar embravecido de corrientes e ideologías que de un lado para otro amenazan con hacer zozobrar la embarcación de nuestra vida. Por eso la fe en la Eucaristía, la confianza cierta de que Jesús vive en ella, es punto central de toda la fe cristiana católica. Nosotros, como lo decíamos el día de ayer, reconocemos la promesa de Jesús: estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, en la persona del sacerdote Alter Christus, Cristo otra vez en el mundo, a pesar de que algunos se equivoquen, y reconocemos sobre todo la presencia de Dios en el signo sacramental por excelencia de la vida divina, el pan eucaristizado, la Eucaristía como tal. Hoy pidamos ese regalo, hoy pidamos ese don que parece humanamente imposible, saber que Dios vive y se me da en alimento en un pedazo de pan. La fe es la aventura de creer los imposibles humanos. No en otro sentido se podría comprender la primera lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42, cuando presentándole a una jovencita, una niña, Tabita, que hacía buenas obras y daba limosnas, se enferma y muere, es presentada ante el apóstol Pedro, y él, el nombre de Jesús, le dice: Tabita, levántate. Y ella, más allá de lo que pensaban todos que estaba muerta, abre los ojos y al ver a Pedro se incorpora. Él la toma de la mano, la levanta y la presenta a su familia y a la comunidad. Nos parece increíble que Pedro, en el nombre de Jesús, haya devuelto la vida a Tabita. Y más allá de las discusiones que se presentan sobre este texto de la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 y siguientes, reconozcamos que la fe mueve montañas, reconozcamos que la fe realiza imposibles y reconozcamos que siempre, siempre, para una pura racionalidad humana, la fe tendrá un poco de locura. Pero en esa locura hay un sentido profundo de vida, una locura que ha acompañado al mundo durante 20 siglos, una locura que ha dado respuesta y sentido a la existencia de millones y millones de personas, una locura que sigue estando presente entre nosotros en miles de sagrarios, tabernáculos del mundo entero, y aunque los llamados sabelotodos, eruditos, pensadores, aquellos conocedores de las razones y de las ciencias humanas tengan grande dificultad, sabemos que la fe, como lo decía Jesús, se revela en su sabiduría a los pequeños y simples de corazón y no a los grandes sabelotodos y sabios de este mundo. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan
sé que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor.
Jesús, confío en ti, en el amor que nos das. Eres mi luz y verdad. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida. Porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia. Porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria, confío en ti. Promesa de Jesús: estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, en la persona del sacerdote Alter Christus, Cristo otra vez en el mundo, a pesar de que algunos se equivoquen, y reconocemos sobre todo la presencia de Dios en el signo sacramental por excelencia de la vida divina, el pan eucaristizado, la Eucaristía como tal. Hoy pidamos ese regalo. Hoy pidamos ese don que parece humanamente imposible, saber que Dios vive y se me da en alimento en un pedazo de pan. La fe es la aventura de creer los imposibles humanos. No en otro sentido se podría comprender la primera lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42, cuando presentándole a una jovencita, una niña, Tabita, que hacía buenas obras y daba limosnas, se enferma y muere, es presentada ante el apóstol Pedro, y él, el nombre de Jesús, le dice: Tabita, levántate. Y ella, más allá de lo que pensaban todos que estaba muerta, abre los ojos y al ver a Pedro se incorpora. Él la toma de la mano, la levanta y la presenta a su familia y a la comunidad. Nos parece increíble que Pedro, en el nombre de Jesús, haya devuelto la vida a Tabita. Y más allá de las discusiones que se presentan sobre este texto de la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 y siguientes, reconozcamos que la fe mueve montañas, reconozcamos que la fe realiza imposibles, y reconozcamos que siempre, para una pura racionalidad humana, la fe tendrá un poco de locura, pero en esa locura hay un sentido profundo de vida, una locura que ha acompañado al mundo durante 20 siglos, una locura que ha dado respuesta y sentido a la existencia de millones y millones de personas, una locura que sigue estando presente entre nosotros en miles de sagrarios, tabernáculos del mundo entero, y aunque los llamados sabelotodos, eruditos, pensadores, aquellos conocedores de las razones y de las ciencias humanas tengan grande dificultad, sabemos que la fe, como lo decía Jesús, se revela en su sabiduría a los pequeños y simples de corazón y no a los grandes sabelotodos. Palabras de fortaleza que son capaces de levantarme cuando me siento caído en la vida. Solo tú tienes palabras de consuelo cuando la melancolía asalta mi espíritu. Solo tú tienes, Jesús, palabras de esperanza cuando me siento desesperado por una situación particular de mi historia personal. Qué hermoso evangelio, y de alguna manera hoy Jesús dirige esa pregunta a tu vida y te pregunta: ¿quieres seguir conmigo? ¿Quieres acompañarme cargando la cruz de cada día? ¿Quieres asumir las exigencias del evangelio? Tu respuesta, piénsala muy bien, no puede ser abandonar al Señor. En el mundo seguramente encontrarás 1000 propuestas de vida, pero todas ellas son limitadas y todas ellas contienen en sí mismo una falsedad, porque son propuestas de hombres
con ideologías, con intereses, con perspectivas particulares que le quitan universalidad y validez. La vida nos va enseñando en la medida en que pasan los años que en el Evangelio hay una sabiduría universal, aplicable a todos los hombres, de todos los tiempos, una verdad profunda que expuso con gran sabiduría la persona divina de Jesús. Si yo, sacerdote, en este momento me hice una reflexión, me desvinculara de mi fe cristiana católica, ¿a dónde iría? Estoy cierto que iría a ninguna parte, a ningún lado, porque por más que conozco de filosofías humanas, de ideologías contemporáneas, descubre uno las incoherencias, los errores y las medias verdades que presentan. Si bien es cierto, para una persona de corte racionalista es difícil comprender la verdad de la Eucaristía y de Jesús que vive en ella, también es bien cierto que un creyente que abandona su fe en el fondo naufraga en el mare magnum, en el mar embravecido de corrientes e ideologías que de un lado para otro amenazan con hacer zozobrar la embarcación de nuestra vida. Por eso la fe en la Eucaristía, la confianza cierta de que Jesús vive en ella, es punto central de toda la fe cristiana católica. Nosotros, como lo decíamos el día de ayer, reconocemos la Proclamación del Santo Evangelio. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Con el Evangelio de hoy concluimos el famoso y célebre capítulo 6 de San Juan, más conocido como el más profundo y expresivo discurso y reflexión teológica sobre la Eucaristía, llamado por los teólogos y escrituristas el discurso del pan de vida. La ocasión de esta parte final del Evangelio es la gran dificultad que tiene el ser humano para aceptar la verdad de fe de que Jesús, la vida de Jesús, la vida de Dios, mora, está presente en un pedazo de pan. De alguna manera, los discípulos se escandalizaron y decían: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacer caso?». Jesús, también entendiendo la dificultad de ellos, les dice: «Esto los hace vacilar», y hace una afirmación, una formulación central: «El Espíritu y solo el Espíritu es quien da la vida. La carne, lo mundano, no sirve para nada». A renglón seguido afirmará Jesús:
las palabras que les he dicho, hablando precisamente de este capítulo 6 del discurso del pan de vida, son espíritu y vida. Y con todo algunos de ustedes no creen. Amigo, escucha, a través de la web, en verdad, ¿has creído que Jesús vive en el pan eucarístico? ¿En verdad sientes que recibes la vida de Jesús cuando lo comulgas en la comunión sacramental? ¿Sientes verdaderamente la presencia de Jesús, amigo, frente al sagrario? El mundo de hoy y el hecho de encontrar capillas vacías demuestra que el ser humano experimenta una grande dificultad para asumir la fe eucarística. Y no hablamos del no creyente, no hablamos del agnóstico, no hablamos del llamado ateo, hablamos del católico, del bautizado. Ciertamente, si nosotros de manera firme y concreta creyéramos en la presencia de Jesús, Eucaristía, de Jesús que vive en el pan de la vida, en el pan eucaristizado, con toda probabilidad que viviríamos más frecuentemente en presencia del Señor, iríamos más a los sagrarios, iríamos más a las capillas, iríamos más a la casa de Dios. La dificultad de los hombres de hace 20 siglos que se escandalizaron, y dice el Evangelio que algunos de ellos abandonaron a Jesús, es la dificultad del hombre de todos los tiempos. La fe no admite una prueba verificable, una prueba constatable en laboratorio. La fe es un don, es un regalo de Dios y como tal se debe de recibir así. Pues sintámonos privilegiados si con naturalidad recibimos esa fe eucarística y encontramos en Jesús, en la comunión eucarística, la vida divina que llega a nosotros. No nos escandalicemos si otros tienen dificultades. Tenemos un ejemplo claro cuando Jesús, viendo cómo algunos de los discípulos, o por lo menos de los que le escuchaban, lo abandonan, dirigiéndose claramente a los discípulos les dice: ustedes también quieren abandonarme. Ustedes también quieren marcharse porque les digo que yo soy ese pan de vida, que yo vivo en ese pedazo de alimento, en ese poco de comida. También se escandalizan de mí. Pedro toma la palabra como siempre lo hace, siguiendo una tradición de su liderazgo y de su temperamento un poco impulsivo, y le dice: Señor, nosotros abandonarte a ti, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos y creemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios. Los discípulos de Jesús no pueden comprender el mensaje que les presenta en el sentido de comer su propia carne y beber su propia sangre. Les parece un lenguaje casi antropofágico y de alguna manera se escandalizan. Jesús habla en un sentido más espiritual. De hecho, afirma que sus palabras son espíritu y vida y que la carne no sirve para nada. Pero los discípulos que lo escuchan, al igual que muchos hombres hoy, no alcanzan a comprender la complejidad y, si se quiere, la exigencia del Evangelio. Por eso viven una tentación universal. Una vez haber conocido a Jesús, sienten el deseo de abandonarlo, de marginarse de los caminos del Evangelio. A los discípulos les aconteció hace 2000 años y hoy nos sigue aconteciendo a nosotros. Cuando experimentamos dificultades, pruebas, cuando encontramos que el Evangelio es exigente, de alguna manera, de forma inconsciente, buscamos abandonar los caminos del Señor o por lo menos desanimarnos. La pregunta que hoy plantea Jesús a sus discípulos no puede ser más existencial. También dirigida a Pedro este interrogante: ¿tú quieres abandonarme? Ante las dificultades Jesús nos interroga: ¿también ustedes me van a dejar? La respuesta de Pedro es paradigmática de lo que es el seguimiento auténtico, la fidelidad del discípulo de Jesús. En efecto responde: Señor,
abandonarte yo, abandonarte nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pudiéramos afirmar con Pedro, solo tú tienes palabras de sabiduría, solo tú tienes palabras de paz, capaz de mitigar los desasosiegos del alma. Solo tú tienes